Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Olimpo Velastegui y hoy tengo un invitado muy especial, es el licenciado Pablo Carrillo, quien además es mi compañero en esta maestría de comunicación. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante como es la planificación estratégica. Mi estimado Pablo, ¿qué política aplicaría como plan estratégico teniendo en cuenta el proceso de planificación cuyas etapas puedan ser ejecutadas en pequeñas, medianas o incluso grandes empresas? ¿Qué opinión te merece, mi estimado Pablo? Bueno, qué gusto. Hola Olimpo. Un tema muy interesante que hemos venido tratando y que dentro de una empresa, bueno, haciendo un análisis primero, entender e interpretar qué es una política, ¿no? Dentro de la estrategia, que para mí no es otra cosa que formular dentro de la alta gerencia y su función establecer lineamientos que guíen a la empresa como unidad integrada, como por ejemplo los empleados que laboran en la empresa tengan la posibilidad de ascender de puesto de acuerdo con su eficiencia y antigüedad. Se ha manejado acá dentro de algunas empresas, exclusivamente en Tugurao, en Ambato, empresas grandes que utilizan este tipo de política, ¿no? Mientras más antiguo eres, vas ascendiendo de puesto, mientras te vas preparando, de igual manera van consiguiendo ascender de puesto. Por eso creo que es una política estratégica que han tenido las empresas. Y hablo exclusivamente la de Venus. Es un clarísimo ejemplo en donde han ingresado personas y han ido ascendiendo dentro del puesto por la antigüedad y también algunos que han optado por prepararse y hoy tienen tienen puestos dentro del proceso de marketing, tienen puestos en producción, allá son jefes de algunas áreas. Entonces, dentro de esta política, yo considero de que se ha visto y es totalmente visible. Ahora hay otro tipo de estrategias, ¿no? Dentro de una empresa, por ejemplo, el liderazgo que se debe manejar dentro de esta misma, con el gerente, porque muchas veces dentro de una planificación se ha manejado, si, no se ha manejado, mejor dicho, el sistema horizontal, más bien se le ha hecho de manera vertical, en donde la comunicación inclusive, muchas veces el gerente no es que tiene relación con sus subordinados. Una estrategia es manejar comunicación horizontal, en donde el gerente conversa con cada uno de los empleados, dependiéndose del puesto en el que se esté, inclusive desde guardia. Entonces, dentro de una estrategia de liderazgo que también se pueden marcar dentro de estos aspectos de planificación estratégica. En una pequeña, grande empresa, de igual manera, se debería manejar de esa manera. La comunicación y relación fluida, cooperación e interdependencia que deben manejarse dentro de la empresa que sea, grande, mediana o pequeña, porque una en pequeña considero de que siempre va a pensar y va a tener su visión de proseguir, su visión de ser una empresa grande y mucho más ya una mediana y la gran empresa que en su visión tendrá que llegar a nivel internacional. Se ha visto acá empresas que lo han logrado, por ejemplo, y la del calzado. Voy a tocar otro ejemplo. La industria del calzado acá en Tungurahua, la zona central, ha sido muy buena. Por ejemplo, la de Gamos, ya a nivel internacional también, ya su producto es visible. La otra fábrica que mencionaba hace rato, pero son estrategias que ellos han utilizado y que hoy por hoy les dan fruto y son consideradas unas empresas de renombre acá en la zona central del país. Claro, Pablo, me parece muy interesante más que todos los ejemplos que pones, ¿no? De empresas locales, porque en verdad, estas empresas que acabaste de mencionar demuestran, ¿no? Lo involucrados que están también los empleados, también lo importante que es el talento humano, y es algo que en verdad ayuda para que las empresas puedan crecer, ¿no? También quiero saber, Pablo, ¿qué opinión te merece acerca de cómo se debería optimizar la competitividad dentro de las empresas? Bueno, ese es un tema muy importante que deberían tener las empresas y que a nivel de industria varios los consideran. Por ejemplo, que la industria carrocera tiene mucha competitividad por el hecho mismo de que somos una zona, un parque automotor grande. Acá un automotor grande, podemos encontrar acá la industria carrocera, por ejemplo, en vehículos, un patio automotor gigantesco,
y ahí está la competitividad que tienen, pero además de eso se manejan estrategias y obviamente que el empleado tiene, inclusive desde el mismo gerente. Hay claros ejemplos, por ejemplo, que Kia a su empleado, y tengo un caso, ¿no? De que él se capacita y le da el plus necesario. En Mazda de igual manera. Y así en el parque automotor tienen varios este tipo de estrategias que le dan el plus agregado. Hoy por hoy, el parque automotor en Ambato ha crecido mucho con con la llegada de carros de marca china, que un tanto desplazaron hacia los otros que ya eran identificados hace rato. Pero de igual manera, aquellos vendedores y empleados que tienen la, la estrategia de venta, ellos se capacitan. Y esa es una estrategia muy buena por parte de la empresa, que les capacitan a ellos para que puedan vender. No simplemente como se ha visto en otro tipo de empresas, que al empleador simplemente le dice usted tiene que cumplir con las ventas y listo. Aparte de eso, acá en aquellas empresas, Chang'an realiza ese tipo de cosas. Al empleado le capacita para que salga a vender y aparte de eso, le da un valor extra por cada comisión. Entonces, comparte información la empresa, comparte conocimiento al empleado y este da para que obviamente supere y gane la empresa por la venta de los vehículos y gane el empleado por una comisión y eso le va a incentivar. Son estrategias que tienen, ¿no? Y obviamente dentro del grupo de personas que tiene la empresa, de igual manera va a existir competitividad, porque te pone una estrategia por ejemplo, ¿quién es el mejor vendedor del mes? Y entre cuatro vendedores. ¿Quién es el mejor vendedor del mes? Porque este quizás vendió 3 vehículos, el otro vendió 4. Entonces es un plus extra que se da. Estrategias que he visto que acá de igual manera manejan. Claro, muy interesante lo que mencionas, Pablo, ¿no? El tema ese de premiar siempre, ¿no? Al empleado, porque la verdad en las empresas que tratan bien al empleado se ven los beneficios. Y también algo muy importante también que mencionaste acerca de la capacitación que tienen, ¿no? El hecho de poder a los empleados tener siempre enseñándoles temas nuevos para que ellos también se capaciten es algo sumamente, o sea, importante para que la empresa pueda crecer. Para ti, Pablo, ¿cuál crees que debería ser el trato que tenga el empleador con el empleado? Bueno, el trato, vuelvo a decir, y toco un tema anterior, ¿no? De la comunicación, que debe ser totalmente horizontal. Sí, obviamente respetando los puestos jerárquicos, pero creo que ese es un punto en el que el empleador se va a sentir con más pertenencia hacia la empresa, porque va a tener mucha relación con el gerente y va a haber un ambiente laboral muy bueno. Eso es importante dentro de cualquier empresa, en los medios de comunicación de igual manera. El ambiente laboral que debe existir y que obviamente al inicio, cuando se llega a trabajar en un medio, por ejemplo, en el que yo estoy, las cosas son claras, cómo se maneja la institución, cuáles son los valores que tienen, cuál es la misión que tiene la empresa, la visión que tiene el medio de comunicación y los valores que se manejan. Aparte de los valores generales que se tienen, ¿no? Por ejemplo, el respeto y todo ese tipo de cosas, pero en el medio de comunicación que trabajo se rescata muchísimo, en cambio, el valor de la puntualidad, porque si tenemos un programa a las 12 del mediodía, ya tenemos que llegar por lo menos de 10 minutos atrás de la hora para revisar contenido, noticias y todo ese tipo de aspectos. Y de igual manera cuando tenemos una transmisión de un partido, llegamos con una hora de anticipación para la preparación de absolutamente todo. Y ese tipo de ambiente genera con el mismo gerente, después ya cada uno de los empleados en su puesto de trabajo, sea relator, sea comentarista, sea reportero, y no genera ningún mal ambiente. Ahora sí, claro, y del otro también, ¿no? Que, por ejemplo, ya personas tienen mayor experiencia dentro de este ámbito y me ha pasado que llegan, por ejemplo, unos 10 minutos antes del partido y las cosas ya estaban hechas y simplemente llega al producto en sí. O sea, son ese tipo de cosas que se dan, pero en sí creo que para que exista
ese ambiente laboral bueno es la relación entre gerente máximo y obviamente todos sus empleados. Y siempre lo han hecho en el trabajo que tengo. Comparten información de lo que pasa con la radio, los valores que tiene esta, propician participación, es un aspecto muy importante también. Recuerdan el objetivo y la motivación que se tiene. Bueno, con la situación de pandemia, un tanto como que la motivación extra se ha venido quedando, ¿no? Porque de igual manera teníamos que el reportero del mes o el comentarista del mes, ese tipo de cosas, pero son cositas que te motivan y que son extras para generar un buen ambiente laboral y la comunicación, vuelvo a decir, es un tema muy importante. Excelente, mi estimado Pablo. Y ya para finalizar, quiero que me cuentes, para ti, ¿qué tan importante es este tema de la planificación estratégica dentro de las empresas? Bueno, es un proceso que se debería seguir. A nivel empresarial, industria calzada, industria automotor, se sigue muchísimo este tipo de cosas, ¿no? Porque tienen reuniones mensualmente, porque hay objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y obviamente es necesario este tipo de proceso de planificación, sea en lo económico, sea en lo laboral y todo ese tipo de aspectos que involucran, obviamente, a quienes están directamente relacionados con la empresa. En medios se debería seguir así, pero lamentablemente acá, en los medios en los que he trabajado, no se sigue una planificación, porque simplemente llegas, firmas tu contrato de trabajo que estás destinado a hacer, por ejemplo, en el ámbito del periodismo deportivo, tienes que llegar a tu programa y tienes que llegar a las transmisiones, y de ahí olvídese que vuelves a tener una reunión, salvo que sea algo urgente que pasó. Por ejemplo, quizás una discusión con un compañero o el gerente quiere comunicar a alguna cosa, pero demasiado urgente. Pero de ahí, en medios, yo considero de que no se maneja, en radiales. Por ejemplo, en televisión, en una temporada trabajé en televisión y más que todo en el ámbito de noticias, ellos sí tienen planificación y distribuyen, a ver, esta semana, qué se va a cubrir, la anterior semana, qué se cubrió, cuántas noticias tenemos de Crónica Roja, cuántas noticias se tiene en el ámbito social y ese tipo de aspectitos. Y que sirve obviamente ya para generar el contenido. Entonces, yo considero de que es importante. Y aparte el medio, de igual manera, debería manejar ese tipo de planificación, ese tipo de orden con este tipo de aspectos que hemos hablado durante toda esta entrevista. Me parece, la verdad, muy interesante lo que acabas de mencionar, Pablo, y creo que queda muy claro la política que se debería aplicar en los planes estratégicos dentro de las empresas. Ya Pablo lo ha expresado de manera correcta, lo que aquí algunas empresas, algunas lo hacen, otras no, y pues bueno, no está reflejado cuál es la realidad social y cultural que tenemos aquí en las empresas, más que todo locales. Así que nada, Pablo, estoy muy agradecido por esta entrevista. De todo corazón, espero que te vaya muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Olimpo.